Bien, buenos días. Vamos a entrarle a la sesión 2. En esta segunda semana, ya la primera semana tuvimos de presentación de la planificación, algunos conceptos que tienen que investigar. En esta segunda semana vamos a entrarle a la introducción general de la antropología filosófica. Antes de esto, el programa marca entrar ya en materia. Yo hago una cosa previa, es decir, un marco de referencia. Nadie viene en cero, ¿sí? Todos traemos un marco de referencia. Entonces vamos a tratar ahorita de poner un marco de referencia que nos diga, que nos sirva de guía. Sí. Aunque usted sea consciente o no sea consciente, todos tenemos un marco de referencia, un marco de interpretación. Entonces vamos a intentar un pequeño marco de referencia, cosa que vamos a discutir después, ¿verdad? Y entonces, yo en la presencial, cuando hemos tenido clase en presencial, siempre pregunto quiénes son cristianos católicos, quiénes son cristianos evangélicos y quiénes son cristianos de otra índole. Incluso me encuentro con no cristianos. Vale. ¿Por qué es importante esto? Porque hay una cuestión que es bien, que yo pregunto siempre. Hay contradicción entre fe y ciencia. Voy a ponerlo mejor completo. Hay contradicción entre fe y ciencia. Lo más seguro que algunos van a decir que sí, ¿verdad? Una buena parte dirá que no. Pero bueno, dice un pensador que cuando un ignorante en ciencia y un ignorante en religión discuten, la gente piensa que hay problema entre ciencia y religión. No, lo que hay es problema entre dos tontos, ¿sí? Entonces, eso quiero dejarlo bien claro. Entonces, vamos a caer en la cuenta de que no todo es fe y no todo es ciencia. O sea, no todo lo que decimos que es fe, religión, lo es, y no todo lo que decimos que es ciencia lo es. Por ejemplo, hay una cosa tan trillada en las redes sociales cuando dicen, según un estudio de la universidad tal, yo les voy a decir, según un estudio de la Universidad de Apulo, de la gloriosa centenaria Universidad de Apulo, las personas con ojos cafés se van a ir al cielo, y las que tienen ojos negros o azules se van a ir al otro lado. Como dice un estudio, la gente ni averigua de qué es eso, ¿verdad? Bueno, entonces voy a empezar. Fe. ¿Qué es lo que la fe realmente nos plantea? Usualmente ya en la presencial me doy cuenta que la gente, aunque se declara católica, se declara evangélico, lo que predomina es una ignorancia tremenda de lo que es el núcleo potente del evangelio. Entonces, el núcleo potente del evangelio nos habla de Jesús, habla de que tenemos una realidad de ser hijos e hijas. Nos plantea en consecuencia que somos hermanos y que somos hermanas. Y va más de fondo. Lo plantea como una cuestión familiar, como una cuestión de familia. Y hasta llegar a lo que dicen los teólogos, pueblo de Dios. Ese realmente es el culmen, digamos, de la predicación de Jesús. Desde ahí visualiza todo lo que es la injusticia, la relación con los demás,
Bien. Entonces, esto es lo que nos plantea la fe. ¿Qué plantea la ciencia sobre el ser humano? Porque el marco de referencia es cómo asumimos al ser humano. Imagínense ustedes si las iglesias realmente fortalecieran esta visión teológica, evangélica de verdad, de que es nuestra realidad como seres humanos, otra situación pasará con las iglesias. Ahora, ¿qué plantean las ciencias? Y repito, no todo es fe, no todo lo que se dice que es fe, y no todo lo que se dice que es ciencia. Vale. ¿Qué es lo que plantea la ciencia? Y hay un poco para desmentir y para que se vayan ya abriendo a otra dimensión quienes piensan que entre fe y ciencia hay contradicción. Son dos realidades que son antagónicas, no es cierto. Primero, la ciencia dice respecto del ser humano que compartimos un mismo esquema genético. ¿Han oído hablar de eso? Ahí va la tinta. Compartimos un mismo esquema genético, es decir, estamos emparentados con un mismo ADN. Es decir, todos ustedes están emparentados con Donald Trump. Todos ustedes están emparentados con Norman Quijano. Todos ustedes están emparentados con Lorena Peña, aunque sean feos los tres que he mencionado, ¿sí? Todos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Entonces, la ciencia lo que nos muestra es que compartimos un mismo esquema genético. Vayan viendo ustedes si eso es contradictorio con esto. Entonces nos plantea la ciencia que en realidad conformamos una cosa que en griego se escribe así, filum, y que en palabras cristianas es especie. Somos parte de una especie, ¿sí? Que estamos genéticamente emparentados. El negrito más desgraciado que usted encuentre en África o aquí mismo en Centroamérica, él comparte con usted un mismo esquema genético, ¿verdad? Entonces, en esto, ¿qué otra cosa muestra la ciencia? Que especie e individuo no son dos cosas separadas. Es decir, la especie nos habla del individuo y el individuo nos habla de la especie. El individuo representa a la especie y la especie representa al individuo. No hay una separación. La especie no es la suma de los individuos. Los individuos humanos conformamos especie, ¿verdad? Y todo esto nos lleva a un proceso de humanidad. Esto nos lleva a un proceso de humanidad. ¿Qué contradicción hay acá? Ninguna. Claro. Hay gente que todavía piensa, porque eso lo hemos visto en pláticas con alumnos que hemos tenido, ¿verdad? Que su iglesia le dice, mire, usted vaya a la universidad, pero quédese solo con las cosas buenas. Lo otro, todo eso que le de ciencia, de evolución, todo eso son cosas del diablo. Entonces, primero la ciencia no es del diablo y la fe es de Dios. Esa es una lectura dualista, una dicotomía tonta. ¿Sí? Dios da capacidad para que el ser humano haga ciencia, para que el ser humano domine el mundo, disfrute el mundo, transforme el mundo. La ciencia es una capacidad que Dios da a los seres humanos para construir conocimiento. Porque si no, Dios nos hubiera hecho tontos a todos, ¿sí? Y tontos como animalitos, como las vacas, comen, duermen, defecan y ya. Y si tiene suerte, pues se murió en muerte natural, si no, se la comieron ustedes porque compraron carne en el mercado, o sea, así es la cosa. Entonces, no hay contradicción en lo que son las verdades esenciales. Ahora, imagínense ustedes qué pasaría si realmente viviéramos bajo estas verdades, que realmente nos consideráramos hijos e hijas, hermanos, familia, pueblo de Dios.
tendríamos el desastre de sociedad que tenemos. Ah, si usted no es religioso, borre esto. Pero esto también es comprobable. Fíjense, si tenemos el mismo esquema genético, conformamos una sola especie. ¿Sí? Una especie que admite que haya individualidad. Y es una especie que va en proceso de crecimiento hacia mayores grados de humanización. Si usted no cree en Dios, pero vive de acuerdo a esto, dígame si el mundo no va a ser diferente. Entonces, esto que les estoy diciendo debería ser el final del curso. Pero yo el final mejor lo toco al principio. ¿Por qué? Porque este debería ser nuestro marco de referencia. Ahora bien, eso quiero dejar bien claro. Tienen ustedes plena libertad para decir, mire, usted está equivocado, esto yo no lo acepto, a mí no me parece. Y podemos discutir porque para eso viene la universidad. No viene para decir amén, sino para aprender. ¿Sí? Y entonces, este conocimiento, ¿qué es lo que va a lograr? Que ahí donde usted está, donde usted se mueve, tiene un mayor grado de madurez. Es decir, si usted es una iglesia, que esa iglesia se fortalezca porque usted está aprendiendo. ¿Sí? Y usted está cayendo en posiciones bien cerradas, ¿verdad? Entonces, este es el marco de referencia que yo les propongo. Bajo este marco de referencia, podemos ir superando el espíritu de marginación, porque somos buenos para rechazar la marginación que hacen a otros, pero no revisamos si nosotros en nuestro comportamiento tenemos a veces actitudes marginadoras, incluso al interior de nuestra propia familia. Si tenemos actitudes injustas, es decir, esto nos lleva a, incluso, que se da muy claro en los jóvenes. A veces hay jóvenes que se sienten superiores a otros. Eso contradice totalmente lo que nos dice la ciencia y lo que nos dice la fe. Entonces, pensemos esto y vamos a pasar entonces a lo que es antropología filosófica. Bueno, entonces, ¿qué es antropología filosófica? Para empezar, vamos a plantear qué es la filosofía. La filosofía nace con el hombre, es decir, siempre nos hemos preguntado quiénes somos, a dónde vamos, cuál es el sentido de las cosas, en fin. Si ya nos metemos a investigar, nos vamos a encontrar que la filosofía era un saber amplísimo en la antigüedad. Es decir, casi podemos decir, ya como datación, que la filosofía nace en Grecia 6 siglos antes de Cristo, antes de nuestra era. Entonces, ya es un pensamiento que viene gestando el hombre, ¿verdad? De manera rudimentaria hasta que se ha ido elaborando, reelaborando y creciendo a lo largo de la historia. Entonces, la filosofía es un saber que se pretende de la totalidad, de la profundidad. Entonces, la filosofía es una ciencia como tal. Ahora, tiene muchísimas ramas. Si usted puede investigar, se va a encontrar que hay gente que dice que son 7 ramas, otros que 8, 9, 11, 12. En fin, hay una serie de elaboraciones, ¿verdad? Vamos a tratar aquí nada más rapidísimo lo que son algunas de sus ramas. La física, es decir, la ciencia va a lo real. Y la metafísica va a la raíz de lo real. ¿Qué es lo real? ¿Cuál es la esencia de lo real? ¿Verdad? Entonces analiza las estructuras fundamentales de la realidad. ¿Por qué existe algo y no más bien nada? ¿Qué es la realidad? Entonces la metafísica va por ahí. No es como piensan algunos que la metafísica es algo así en el aire, ¿verdad? La epistemología va a tratar entonces del conocimiento. ¿Cómo conocemos? ¿De qué manera? ¿Con qué profundidad? ¿Qué métodos usamos?
hasta dónde podemos realmente conocer en determinado momento histórico. Entonces, de eso trata la epistemología, y que ahí se inscriben, digamos, a algunos tipos de pensamiento como el racionalismo, el empirismo y el criticismo, ¿verdad? La lógica también es parte de la cuestión argumentativa, digamos, de cómo construimos nuestras ideas, eh, cómo las demostramos, cómo es el proceso de construcción de una ponencia, digamos, o de una cosa que estamos afirmando, ¿verdad? Y la filosofía, digamos, política, y que tiene que ver también mucho con la ética. La política es cómo organizamos, cómo el ser humano organiza la vida. De qué manera, cómo a lo largo de la historia ha ido evolucionando, ha ido cambiando las formas políticas de la convivencia. Y la ética es la disciplina filosófica que se cuestiona por la moral, es decir, se cuestiona por el comportamiento del hombre. ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cuál es la moral de determinadas regiones? ¿Verdad? Porque la moral no es la misma en todos. Ni en todos, ni en todos los lugares. La estética también estaba siendo considerada como parte de una de las ramas de la filosofía. Y fíjense que tiene razón. Ustedes ven que gana un alcalde de cualquier partido, lo primero que arreglan, ¿qué es? El parque. El parque, la alcaldía y la casa del alcalde, por supuesto. Es decir, nos quedamos en la apariencia, aunque la belleza es importante. Pero, por ejemplo, imaginen ustedes que aplicáramos la estética a la pobreza. ¿Qué significa? La pobreza tiene una expresión estética, y una expresión estética fea. ¿Cómo cambiamos estéticamente la realidad de la pobreza? Igual, aquí hay tendencias entre objetivismo, subjetivismo y toda esa cosa. Les tocará a ustedes ir profundizando un poco más. Van a tener ahí la grabación. Entonces, la filosofía, voy a volver acá, la filosofía es un pensamiento que va a la raíz de las cosas. Pero antes quiero volver, digamos, a la cuestión de la antropología. Aquí me falló, no está la cuestión de la antropología, es una de las ramas, quizás porque estaba más pendiente de las otras. Otra de las ramas es la antropología. Ahí sí quiero que no haya, digamos, una confusión entre lo que es la antropología cultural, ciencia que nace que a finales del siglo XIX en Estados Unidos, que es el estudio de las culturas, y la antropología que viene desde la filosofía griega, que es la reflexión sobre el ser humano. Ahí hay que hacer una distinción, aunque hay ya, digamos, en la actualidad una especie de convergencia, ¿verdad? De convergencia entre ambas antropologías, pero hay que hacer una distinción precisa. Entonces, la antropología, que es otra de las ramas, ¿verdad? La antropología filosófica, nos muestra que el estudio del hombre, la concepción del hombre, ha ido creciendo. Ha ido creciendo porque el ser humano ha ido creciendo también. Entonces, ¿cómo es el pensamiento filosófico? En primer lugar, pongo la figurita para la idea. El pensamiento filosófico es radical. ¿Qué quiere decir radical? Que va a la raíz. ¿Cuál es la raíz de las cosas? ¿Qué lo sostienen? ¿Qué le da determinada forma y figura? ¿Qué le da tales dinamismos? ¿Y qué frutos? Viene determinado por la naturaleza del árbol. ¿Qué frutos va a dar ese árbol? Entonces, el pensamiento filosófico es radical. Va a la raíz de las cosas. No se queda en la superficie, ¿verdad? Les pongo un ejemplo feo, pero que ustedes me entenderán bien.
Uno se encuentra a veces en cantones, colonias, con, digamos, la niña que tiene mala fama, que anda por todos lados, que anda con varias parejas, que tiene una apariencia no tan higiénica. Y entonces, ustedes saben cómo en nuestras comunidades la gente juzga rápidamente. Dicen, esa niña es tal, y dicen la palabrota, ¿sí? Y las palabrotas, porque para eso abundan las palabras. Pero en realidad, ¿qué tenemos ahí? Usualmente, cuando hay un comportamiento promiscuo, de poca valoración personal, de poca higiene, de ir en contrasentido, casi podemos inferir que esa niña ha sufrido abuso en su infancia, ¿sí? Pero como solo nos quedamos en la superficie, ponemos etiquetas. Hay que ir a lo profundo, porque eso nos evita tener palabras condenatorias y palabras en cierto sentido ignorantes, ¿verdad? E injustas por lo mismo. Otro de los grandes papeles del pensamiento filosófico, del pensamiento crítico, es eso precisamente. Desenmascarar. Desenmascarar. Detrás de las apariencias hay cosas. ¿Verdad? Por ejemplo, yo les puedo decir, miren, pues sí, los políticos están peleando, el gobierno, los diputados están enfrentados, pero en muchos lugares del país, una sola bolsa de comida ha llegado. En muchos lugares del país, efectivamente, donde yo vivo, hay gente pasando hambre. Entonces, ¿por qué? Porque simplemente están desde el principio en campaña electoral. Todo el mundo está en campaña electoral. Lo más seguro que la comida va a llegar ya cuando se acerquen las elecciones, ¿verdad? Entonces, tenemos una serie de mentiras que hay que ir viendo. Por ejemplo, en un país como este, vaya, el gobierno anterior, cuando entró, yo dije, no, yo voy a creer en este gobierno, aunque tengo muchos amigos por ahí, yo voy a creer en este gobierno si lo primero que hacen es bajarse los salarios. Porque los políticos nuestros tienen salarios del primer mundo en un país hundido en la pobreza, y en la pobreza extrema. Entró Don Salvador y no, al contrario, subieron los salarios. Entra la brillante estrella de Nayib y yo espero lo mismo. No, se suben los salarios, van los amigos también. Entonces hay que ir sin apasionamiento. La filosofía, el pensamiento crítico, es un pensamiento que tiende a ser honesto, ¿verdad? Independientemente de los gustos políticos que uno pueda tener. A mí me simpatizaba el Nayib. Ahora ha ido dejando de simpatizarme, ¿verdad? Y bueno, yo no tengo más Dios que el que dije al principio, ¿verdad? Y no hay que endiosar. Entonces la filosofía, el pensamiento crítico, disipa, digamos, los humos que encubren las realidades. ¿Qué hay? ¿Verdad? Aquí la gente, ¿por qué se va? ¿Porque le gusta irse? No, porque no tiene formas de vida. Porque el sistema está hecho para que la gente se vaya. El sistema no genera empleo, el sistema no genera oportunidades, entonces la gente tiene que irse. Y claro, se van porque lo esencial para este país son las remesas. Somos un país que vive del comercio y los servicios, ¿verdad? Entonces las remesas son importantísimas y no les importa a ninguno de los políticos la tragedia que vive la gente. Por lo tanto, si el pensamiento crítico, el pensamiento filosófico va a la raíz, desideologiza, es decir, quita la mentira, va a ser entonces un pensamiento profundamente emancipatorio, profundamente libertario. Entonces, conocer la verdad nos da libertad. Y hasta el mismo Evangelio lo dice. La verdad nos hace libres, ¿sí? Y ustedes que son más religiosos que yo, por supuesto que saben mejor eso, ¿verdad? Toda la filosofía como tal pende a la libertad del individuo, que el individuo debe tener la capacidad de masticar su propia comida y de generar su propio pensamiento.
en diálogo y en confrontación con los demás. Confrontación no quiere decir violencia. Confrontación es cómo compartimos, cómo discutimos, buscando la verdad, no imponer nuestra verdad particular. Entonces, el diálogo es esencial en la vida del ser humano. La filosofía entonces no es un saber especulativo, es decir, tomó no sé qué o fumó no sé qué y se puso a pensar, ¿verdad? Y entonces, montó una serie de cosas. No, la filosofía va a la realidad a través de las ciencias. No es especulativo, no todo lo que se hace como reflexión filosófica es inventado, sale del cerebro, de las nubes, o es iluminado por algún dios. No, no, no. La filosofía de verdad va a la realidad a través de las ciencias, ¿sí? Las ciencias son como el acercamiento. Usted, por ejemplo, no puede ver un virus si usted no utiliza un microscopio. Ese es básico. Usted no puede ver ciertas partes del universo si usted no utiliza un telescopio. Obvio. Entonces, a través de la ciencia pescamos lo real de la realidad. Y de ahí viene lo que es la reflexión filosófica. ¿Verdad? La reflexión filosófica que siempre va a estar cuestionada por la misma realidad. Porque no toda reflexión, aunque hay, digamos, en el saber filosófico, una formalidad de cómo se hacen las cosas, no toda reflexión, aunque haya ido a través de las ciencias, es pertinente o es buena. Siempre va a estar mediada, siempre va a estar cuestionada por la realidad. Si escuchan un perro, pues ahí sabe, yo tengo 3 perros y andan alegremente dando la guerra. Tarea. Como les decía, vamos a investigar. Entonces, proceso de investigación. Esto sí se lo voy a leer para que quede más claro. Vamos a trabajar con una pregunta solamente. ¿Verdad? Van a hacer investigación. Vamos a hacer investigación. Porque lo que ustedes hacen les va a servir a ustedes, pero también me va a servir a mí. Es esencial que se entreviste a sus padres y o abuelos dentro del grupo al que van a sondear. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que nuestros padres, hay algunos que tendrán padres que pues, han tenido poca escolaridad, pero se van a dar cuenta ustedes que no haber ido tanto a la escuela no es sinónimo de ser ignorante. Nuestros padres tienen una gran sabiduría y eso es lo que hay que pescar. O sea, no necesitan salir de casa. El sondeo pueden hacerlo por teléfono, correo o como pueda. Parientes y amigos cercanos. Queda claro, ¿verdad? Nadie va a decir, es que me dejaron una tarea y tengo que salir. No, no, no. Y después agarra el virus y va a estar ahí en crisis y le va a echar la culpa al profesor de antropología. Nada de eso. Queda claro y queda por escrito. Entonces, ¿cuál es la única pregunta que vamos a hacer? ¿Cuáles son los 8 problemas fundamentales que soporta el pueblo salvadoreño? Usted puede cambiarle. Para usted, ¿cuál es, abuela? Mire, para usted, ¿cuáles son los 8 problemas que tenemos? ¿Verdad? Ahora, si van a entrevistar a la abuelita, empiecen primero con una plática, no lleguen directo a hacer la pregunta, ¿verdad? Y si el papá o la mamá están en la casa ahí, pues hagan un fresco, un café y pídanle, quiero que me ayudes en esta tarea o que me ayuden en esta tarea, ¿verdad? Porque los papás se sienten felices si los hijos buscan ayuda con ellos. Y hasta se van a sorprender por decir, mira, yo no sé nada, no, sí sabe usted y me va a ayudar en esto. ¿Verdad? Entonces, realiza su lista personal y la guarda. Usted hace su propia lista. Contesta usted primero la pregunta. ¿Cuáles son los 8 problemas? ¿Sí? Después de que usted la contesta pensando, por supuesto, la guarda. ¿Sí? Doble el papelito y lo guarda. Segundo paso, determina a 10 personas a sondear. Ya dije que ahí tienen que estar abuelos o papás. O personas que están a cargo de usted. De esas 10 personas, 6 tienen que ser mujeres y 4 varones. De las 6 mujeres, 4 que sean jóvenes y 2 adultas. De los varones, de los 4, que sean 2 jóvenes y 2 adultos. 2 viejos puse ahí porque me acordé de mí. Entonces, ¿por qué esto? Porque cuando uno hace un sondeo, uno hace investigación, por ejemplo, a pasar una muestra en el país, uno dice, ¿quién es mayoría en el país?
las mujeres 50 y casi 52% y el resto varones. Entonces vamos a tener un mayor número de muestras para las mujeres. De entre la población, mayoritariamente la población salvadoreña es joven, entonces por eso vamos a que prevalezca la cuestión joven. Por ejemplo, no va a ser la misma cantidad de encuestas que vamos a pasar si estuviéramos haciendo un sondeo nacional en San Miguel o Santa Ana que en Chalatenango. ¿Por qué? Porque Chalatenango tiene menos población que San Miguel. Entonces, por lo tanto, San Miguel va a tener mayor cantidad de muestras. Eso porque en toda encuesta, digamos, formal, yo lo primero que leo es ¿cómo se llama? ¿Cuál es el cuadro que apoya cuál es el cuadro técnico, ¿verdad? Entonces, cómo va conformado, cuántos son mujeres, cuántos son urbanos, cuántos campesinos, cuántos profesionales, cuántos, ¿verdad? Entonces, por ahí tiene que ir. Pero el sondeo nosotros es sencillo, es un sondeo, no es una muestra, ¿sí? También es una diferencia. Entonces, se atienen a eso. Entonces, realice el sondeo con las 10 personas. De las 10 opiniones, construya una lista por número de menciones mayores a las menores. Si la gente dice, de las 10 personas que usted ha entrevistado, dice, todo el mundo menciona un problema, pues ese problema va a tener el primer lugar. Si el siguiente problema lo mencionan de las 10, 8, pues ese va a ser el segundo lugar. De tal suerte que usted va a sacar una sola lista de las 10 personas, ¿sí? Va a ir haciendo un consolidado. Eso es una muestra, se hace en un programa, pero ustedes lo van a hacer en pura infantería ahorita. En el caso de que esté entrevistando a su abuela, a su papá o su mamá, tampoco le ahorque si no le dice 8 problemas, solo le dice 4 o 5, ¿sí? Porque de repente la gente no le va a decir no los 8, sino una parte, pues, pero usted va a sacar 8 de todo eso. Si no le salen los 8, pues no le salen, ¿sí? Simple. Vale. Ahora, confronte esa lista consolidada con su lista personal. Es decir, su lista que hizo al principio, suya, que salió de su cabeza, con la lista que va a ser del consolidado de las 10 personas que usted. De esas dos listas va a sacar una sola lista. Luego se le va a indicar el paso 6 que vamos a dar, ¿verdad? Eso sigue y sigue ya en la próxima sesión. En cuanto a la bibliografía, les voy a colgar en el aula digital los PDF con los fragmentos de las lecturas para la lección, ¿verdad? Ya después les voy a mandar los enlaces de los libros. Eso se los voy a mandar ya, digamos, por otra vía. Pero los fragmentos que vamos a utilizar para esta parte son estos, ¿verdad? Entonces, gracias. Por favor, métanle mente a esto. Y vamos a tener un foro el viernes. El viernes vamos a tener un foro sobre esta temática que hemos tocado, ¿verdad? Ahí vamos a plantear dudas, vamos a plantear qué cosas nos suenan, qué cosas no nos suenan. Entonces, el viernes, desde las 8 de la mañana va a estar abierto el foro hasta las 5 de la tarde. La participación cuenta. Yo cuento participación a la hora de evaluar también. Bien, muchas gracias.